porque no le va a servir, lo va a hacer caprichudo, voluble, berrinchudo. ¿Estás seguro que estás haciendo las cosas con conciencia o eres un inconsciente de las cosas? El pensamiento lo alimentas de 1000 porquerías, de 1000 pensamientos falsos o de 1000 ideas falsas. El espíritu es lo que le da vida a todo. Hola amigos de los Reyes, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. A lo largo de esta nueva temporada hemos estado hablando muchísimo acerca del espíritu, que básicamente todo lo que soluciona nuestros problemas tiene que ver mucho con el espíritu. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema con Rafael, que nos explique a detalle de qué se trata ser una persona espiritual. ¿Cómo estás, Rafael? Pues antes que nada, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de los Reyes. Yo le doy la bienvenida y los saludo a todos. A ver, Rafa, como decía en la introducción, siempre nos has mencionado la parte espiritual, qué es lo que nos fortalece y qué es lo que nos da la solución a la mayoría de nuestros problemas. ¿Realmente qué es el espíritu, Rafa? Antes que nada, primero debemos de entender que el espíritu nos va a salvar en todos los sentidos, porque es la luz, es el soplo de vida, es el soplo divino, le llaman. Cuando una construcción en el séptimo día del humano, llegó Dios y le dio el soplo divino, la luz. Cuando se construyó de barro, el primer hombre manifestado en el libro bueno, pues ahí se hizo la luz. Todos nosotros estamos compuestos de 3 partes, lo que es el cuerpo, nuestro cuerpo, que podemos percibir, nuestra alma y por último el espíritu. Entonces, estas 3 partes son las que tenemos que llenar con la parte espiritual, ¿no? Si lo vemos en un tema más terrenal, Rafa, ¿cómo funciona el espíritu en la vida diaria? Tenemos que entender primero el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es el conducto, lo que nos conduce en esta vida, donde estamos conduciéndonos como en la vida, pues. Lo que hacemos, comemos, nos divertimos, pues es el cuerpo, nos está conduciendo. Es el vehículo para vivir. Y segundo es el alma. El alma es todo el pensamiento, todo el sentimiento del ser humano, toda su voluntad que hace que jale, que tenga fuerza, que se impulse, que tenga grandes motivos para vivir. Y por último, lo que nos interesa, el tema importante es qué es el espíritu, de qué está compuesto, cómo hacemos que el espíritu renazca. Y el Maestro Jesucristo pues era un ser humano netamente y 100% espiritual. Todos los grandes filósofos, gurús, o todas las personas que han alcanzado el 7º nivel, entonces han alcanzado su espíritu, han conocido su esencia, la verdad de su vida, la verdad de su ser. Se han podido ya conducir no con el cuerpo ni con el alma, sino con su espíritu. Entonces quiere decir que el cuerpo tiene que ver con la parte de preocuparse por la salud de uno, ¿no? Hacer ejercicio, alimentarse bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque el alma es el pensamiento, es el razonamiento del ser humano, la racionalización, la inteligencia, ahí es donde está el cuerpo aquí está el espíritu y en medio, el conductor entre el cuerpo y el espíritu es el alma, porque el alma es lo que va a conducir todo en la vida. Es lo que tú piensas, lo que tú razonas, lo que tú entiendes. Entonces, si tu alma está bien, tu razonamiento está bien y tu inteligencia está bien, va a conducir al cuerpo. Le va a dar al cuerpo lo necesario para estar bien. Pero también el alma va a nutrir al espíritu. El alma, ¿qué es el alma realmente, Rafa? ¿El alma tiene que ver con las emociones? O sea, me refiero yo, por ejemplo, el cuerpo, de lo que hablas es que una persona espiritual tiene que alimentar la parte del cuerpo, ¿no? O sea, preocuparse por su salud, preocuparse por estar bien, alimentarse bien y hacer ejercicio. Y luego la parte del alma tiene que ver con las emociones. El alma pues, es todas las emociones, es toda la mente emocional, todas nuestras emociones, todos nuestros sentires. El alma es el razonamiento y el sentimiento. El alma fortalece y crea al espíritu. Todo lo que llega a nuestra alma, todos nuestros pensamientos, todos nuestros razonamientos, todas las ideas que nos llegan, en el sistema de ideas nos llegan directamente al alma, que es nuestro pensamiento, nuestra razón. Entonces se tiene que lidiar con las 2 partes. Entonces lo que tú dices es,
si estamos bien del alma, o sea, si creamos buenos sentimientos y buenas acciones, vamos a alimentar al espíritu de buenas acciones, igual en la parte física, ¿no? Así es, efectivamente, porque el alma es el mediador, es el abogado entre el cuerpo y el espíritu. Nosotros vamos a ocuparnos para entender qué es el espíritu precisamente. O sea, el alma es la que te dice tienes que cuidarte, alimentarte, hacer ejercicio, y el alma también te dice tienes que comportarte, tienes que tener buenas acciones para que el espíritu esté bien, ¿no? Exactamente. El alma es la voz del espíritu. O sea, el que es como un orador. Va a decirle al espíritu lo que necesite, cómo lo quiere, y el espíritu lo va a recibir. Por eso el espíritu es luz, es tu esencia. Un ejemplo bien claro, para que lo podamos entender bien y comprender bien y enfocarnos bien, es decir, si a mí me quitan una mano, pues mi razonamiento se va a resentir, o una parte del cuerpo, y yo le mando a mi espíritu algo malo, una idea mala, una conmiseración, una tristeza, una desazón, una soledad a mi espíritu, entonces el espíritu va a morir. Claro, debemos de entender que el espíritu es la esencia del ser humano. O sea, a ti te quitan algo y el razonamiento está bien, entonces tu esencia sigue intacta, tu esencia no se va a ir, tú sigues siendo el ser humano normal que siempre has sido, tengas o no tengas. Por eso hemos dicho que hay que alimentar bien al espíritu. El espíritu es la luz, es la electricidad. Si tú lo alimentas bien, entonces el espíritu va a estar vivo. El espíritu lo alimentamos a raíz del alma, ¿no? Que es lo que decías tú en los temas pasados. Si tenemos buenas acciones y vamos alimentando el espíritu de buenas acciones, se alimenta el espíritu, ¿no? Si somos buenas personas, se va a alimentar el espíritu. Claro, el maestro lo decía en sus 3 tentaciones que tuvo cuando fue al desierto. Precisamente fue a alimentar su espíritu, a energizarlo, a estar bien con él, a conocerse, introspección en él. Y fue cuando tuvo las 3 tentaciones y le dijeron, oye, pues si tú eres Dios y Dios te da, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y decía el maestro, no solo de pan vive el hombre, sino de palabra que sale de su boca, de palabra viva, no palabra muerta, palabra viva. Hay una vibración en tu palabra, por eso tu palabra debe de ser impecable, sin pecado, para que llegue directamente al alma y lo empiece a racionalizar y lo canalice al espíritu, que le va a dar vida a todo. El espíritu es lo que le da vida a todo. Por eso también Juan decía, yo los alimento de palabras qué hacer para que no caigan en pecado. Pero el Maestro Jesús los va a alimentar de espíritu vivo, de fuego, de palabra, de acción, para que ustedes puedan realizar las cosas. Eso es lo que venía a traernos el Maestro espiritual, 100% espiritual, era Jesús. Por eso hablamos tanto de eso. Entonces, cuando llegan estas eventualidades en nuestra vida, son como pruebas para alimentar el alma, para fortalecer el alma, ¿no? Y eso alimenta el espíritu automáticamente. Cuando nos llegan pruebas, las que sean problemas, lo que vimos de la depresión, del ego, todo eso está alimentado en el alma, en el pensamiento, en el sentir. Si nuestro espíritu está bien, sólido, está de luz, está congruente, ese objetivo está bien, no va a pasar nada, inmediatamente va a rechazar. Va a decir, esto no está bien, esto no lo quiero. Por eso decía el maestro que para poder alimentar el espíritu en el sermón de la montaña, un ser humano necesita 5 cosas importantes. Que seas manso de corazón, pobre de espíritu, que seas misericordioso, pacífico y sobre todo seas puro de corazón. O sea, cuando vas arrastrando un imán, vas llevando impurezas en el imán. Impurezas son malas palabras, malas acciones, malas voluntades, malas cosas en tu ser. Esas impurezas las vas cargando. Entonces, si le quitas las impurezas al imán, el imán queda limpio. Y es lo que jala, es lo que nos invita el espíritu. Oye, ¿y qué tiene que ver esta parte de la religión, Rafa, o de todas estas grupos de autoayuda, que son, a veces los confundimos con que si asistimos a estas reuniones nos convertimos en seres espirituales? ¿Sí es realmente así? ¿O cómo funciona? No, pues todas las religiones, los programas, todas las situaciones que vienen de los libros que nos invitan, en especial las religiones, pues es un conducto para que nos enseñen a encontrar nuestro ser espiritual. De eso se trata.
Esa es la obligación o la responsabilidad. Y voy a una religión, la responsabilidad que tengo conmigo mismo, por supuesto, es voy a ir a adquirir los rudimentos, las herramientas necesarias para ir a trabajar y alimentar mi espíritu. Lógicamente esas personas, con la palabra, con el libro bueno, alimentan a la gente para que puedan tener su espíritu de vida. Primero a través del pensamiento, te dan unas explicaciones, te dan metáforas, te dan parábolas, para que tú puedas llegar a tu espíritu, a tu verdadera esencia, a tu verdadera luz. Es la importancia de las religiones, claro. Eso hablando estrictamente de que te conduzcan bien, que te lleven bien en el camino, decían, ancho y el estrecho, ellos que te deben de llevar bien. Y ahí, por eso hay una confusión entre religión y espiritualidad, nada tiene que ver. La religión nada más es una escuela, o son escuelas, para que te conduzcan a tu espíritu, a tu reino interior, el maestro lo decía. Entonces si yo voy a la escuela a aprender, pues voy a la escuela no es el espíritu es lo que yo aprenda. Si aprendo matemáticas, pues ya me estoy nutriendo. Entonces todos estos grupos de autoayuda como los alcohólicos, los psicólogos, los psiquiatras, todos esos son también alimento espiritual, ¿no? Claro, te van a conducir hacia ti, hacia tu reino interior, hacia tu luz, hacia tu espíritu. Se supone que te van a conducir a un despertar espiritual, a un despertar de tu espíritu, de tu verdadera esencia. Ya cuando tienes una conciencia de algo, entonces tu espíritu ya está empezando a vivir. O sea, yo tengo conciencia de que cometo errores en la vida, de que a veces estoy equivocado, de que estoy limitado, tengo grandes debilidades. Cuando yo tengo esa conciencia, quiere decir que mi espíritu ya está vivo. O sea, si yo soy muy enojón, y tengo conciencia de que soy muy enojón, y sé por qué me enojo, y por qué llega la ira por la injusticia, entonces estoy empezando a ver mi espíritu. Oye, Rafa, entiendo que toda esta parte espiritual tiene que ver con la parte interna de uno, ¿no? No tiene que ver con lo que está afuera, con lo que se ve, y realmente no le damos como valor eso. Entonces, ¿realmente para qué nos sirve ser una persona espiritual en la vida? Lo que pasa es que existe la metafísica. Lo físico, pues lo podemos ver, tocar, ¿no? Lo podemos sentir, el aire, a lo mejor ver una nube. Pero existe la parte metafísica, lo que va más allá de lo físico. Y a nosotros nos importa, al ser humano, nos importa qué es lo que va más allá del físico. Y eso es lo que nos enferma, lo que nos pone mal. Si alguien me da una mala palabra, porque de ahí proviene, o me dice, se enoja conmigo, o me condiciona, o me quiere controlar a través de su palabra, de su miedo, de angustia, entonces va a lo interno, a lo que yo pienso primero, y se va a lo interno. Y entonces si no estoy bien internamente, si mi pensamiento y mi espíritu no está bien, yo me voy a caer. Alguien me puede decir, oye, eres un estúpido, tarado, idiota. O al revés, eres un gran genio, un hombre inteligente, un hombre grande. O sea, si yo no estoy aquí preparado bien, en mi razonamiento, yo me lo puedo creer, y entonces se va al espíritu, a lo interno, y entonces voy a andar mal. Ya voy a andar en una contradicción y un conflicto, en un caos. Y de ahí proviene el caos del ser humano, se vuelve caótico, se vuelve enojón, a veces hasta regresa a la palabra, es porque el espíritu no está establecido en una verdad, en un camino real. Que es cuando tú mencionas en los capítulos anteriores que están muertos de espíritu, se van muriendo espiritualmente. Así poco es, a poco, ¿no? Claro, si a mí me dicen una mala palabra, siempre me están criticando, juzgando, condenando, no sirve, no haces bien las cosas, pues lo único a lo que están atentando primero, pues es primero a mi pensamiento, a mi razonamiento y por consecuencia a mi espíritu, porque mi espíritu se alimenta de eso. Todo ser humano espiritual, de carne, tiene que alimentarse de comida, de frutos, de las aves. ¿Y el espíritu de qué se va a alimentar? De palabra, pero tiene que hacer la transición en el alma, en el razonamiento, así, aquí en el pensamiento, aquí atrás en el inconsciente, para bajarla al consciente. Si yo no trabajo eso, pues voy a estar equivocado, Toda la vida voy a andarme sintiendo mal. Por eso dicen, no, pues es que trae un espíritu muerto, está muriendo de nada. Sí, porque tu espíritu ya está podrido,
a través de tanta alimento malo. Por eso te decía, si eres manso de corazón, si eres pacífico, si eres pobre de espíritu, para alimentar tu espíritu, por supuesto, si eres misericordioso, entonces estás alimentando tu espíritu. A eso venía el maestro, a alimentar el espíritu, no la mente. La mente pues alimenta de cualquier conocimiento, de libro, de película, pero ese es alimentar la mente, tu razonamiento. Están confundidos ahí, alimentan su mente y racionalizan, pero no tiene nada que ver con tu esencia, con tu espíritu. Entonces por eso la gente, si no alimenta bien el espíritu, pues va a desfallecer. Por eso la locura, si yo alimento mi mente con pura ansiedad, pues ¿cómo va a estar mi espíritu? Ansioso, desesperado. Mi luz, ¿cómo va a estar en la oscuridad? Y eso se refleja en las acciones directas. Claro, no los ves a la gente. Cuando tiene mucha ira, lo hemos dicho, pues porque alimentó su pensamiento de pura venganza, de pura cosa mala, de que le están atentando, de que son injustos con ellos. El espíritu, ¿cómo va a estar? Tú me has dicho que también el espíritu se compone de 3 partes, que es el instinto, la voluntad y la conciencia. ¿Qué es el instinto, Rafa? ¿Qué son los instintos? O sea, el instinto en un ser humano es como, por ejemplo, cuando caminas, respiras, conduces. Tienes que ya no utilizas tu parte motora, sino ya es una parte instintiva. Ya lo haces por instinto, lo haces por un bien, para estar bien. Entonces la gente, si da, por ejemplo, dinero, es un ejemplo, si lo hace por ego, por soberbia, pues está manifestando una mala conciencia, o sea, su instinto está deformado. Entonces eso no puede alimentar al espíritu. Entonces debe de hacerlo de una manera, pero que ya no sea motora, sino que sea instintiva, como caminar, ser bondadoso, dar, ser amable, pero ya es un instinto creado, y de eso se va a alimentar 100% el espíritu. Cuando instintivamente haces las cosas, o sea, eres bondadoso, eres amable, ya lo traes en ti, ya no está forzado, ya no es una máscara, ya no es el totén de las máscaras. Entonces es una provocación también para el espíritu, para que el espíritu renazca. Lo decía una vez cuando fue, esto lo vamos a ver específicamente, cuando una vez fue Nicodemo a ver a Jesús al huerto de Getsemaní. Entonces ahí estaba Nicodemo y le preguntó al maestro: ¿qué pasa con nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y le dijo el maestro algo importante que no hemos podido entender: tienes que renacer, porque lo que hiciste, el nacimiento que tuviste antes no sirve. O sea, tu pensamiento de antes, tu forma de actuar de antes no sirve, porque no es una forma espiritual, es una forma mecánica, es una forma que la sociedad te fue mandando, diciendo que hicieras. Entonces todo el tiempo tienes que renacer, y lo manifiestan como tirar ideas viejas. Ese es el aprendizaje, y aprender nuevas. O sea, tienes que desaprender antes que aprender, tienes que desaprender. Y de eso se vale el espíritu, y de ir desaprendiendo, Por eso cuando tú ya tienes un instinto desarrollado en la bondad, es cuando se manifiesta tu espíritu vivo. Ejemplo, voy a dar para que quede bien específico. Si yo todo el tiempo estoy diciendo, genuinamente amo a las personas, las quiero, y lo estoy manifestando, a través del tiempo se va a crear el instinto, y entonces ya lo voy a hacer de forma natural. Por eso a veces los seres humanos somos instintivos. De ahí que a veces se dice: es que el instinto me dice que tengo que hacer esto. Te está hablando el espíritu, te está diciendo verdaderamente lo que tienes que hacer. Pero a veces, como tu razonamiento está mal, está equivocado, pues ya haces lo que se te da la gana, y eso es cuando pierdes la idea del espíritu. Vas en contra de los instintos del espíritu, ¿no? Así es, porque el espíritu te está hablando todo el tiempo. El espíritu te está diciendo lo que es bueno. Cualquier ser humano sabe lo que es bueno. Pero cuando estás haciendo lo malo, de todas maneras el espíritu te está hablando y te está diciendo: no, por aquí no es, no estés maltratando a la gente, no la estés criticando, no la estés juzgando. A veces una persona te despierta también el espíritu y te dice: creo que estás mal, Y es donde vienen esas acciones que te deja llevar por las emociones, ¿no? Escuchas al espíritu, pero las emociones te llevan para otro lado. Así es. Por eso el ser humano se equivoca. Por eso le decía a Nicodemo:
renace de nuevo. De eso se vale también el espíritu de la fe. Ahí es donde tienes que jalar harta fe. Oye, para trabajar los instintos hay que estar practicando. Primero darte cuenta y estar practicando constantemente Así hasta es. lograr ser instintivo, ¿no? Así vas creando instintos. Y a una persona te le digo te amo, y al principio a lo mejor se suena como así como en pena, como de vergüenza, como tímidamente. Pero a través de irlo practicando y practicando lo vas a hacer de manera genuina. No es como el que empieza a manejar. Al principio pues es de manera mecánica, ¿no? Maneja y le dicen pisa el clutch y tienes que pisar el freno y dar la vuelta, ¿verdad? Está bien conflictuado, pero ya cuando pasa mucho tiempo y ya cuando se sube al carro lo prende, ya lo maneja. Ya ni siquiera se fija si está el clutch, automáticamente lo hace. ¿Por qué? Porque ha creado un instinto. Esa es labor del espíritu. Por eso a veces necesitamos crear el instinto para que nos sepamos manejar y conducir en la vida como debe de ser. Las moradas deben de estar bien. ¿Y qué pasa con la voluntad en esta parte del espíritu, Rafa? Es la que mueve al espíritu. Por eso dicen la frase hasta el último, lo que manifiestan, hágase tu voluntad y no la mía. Porque yo soy un ser materialista, yo quiero hacer mi voluntad, lo que a mí me dé la gana, lo que yo creo que está bien, porque estás manejado por el alma, por el pensamiento, por la emoción, por muchas cosas racionalistas, pero cuando ya estás manejado por el espíritu, ya no es tu voluntad, sino tu espíritu. Ahí donde dicen, ya entró de lleno de Dios en ti, porque ya tu voluntad no existe, existe la voluntad de tu esencia, de tu reino, de tu interior, y eso es lo importante. Por eso se manifiesta, la voluntad, la mía no es la voluntad de Dios, es donde ejerces tu libre albedrío. Es donde le dijeron a Adán y Eva, ¿qué quieren? ¿Ser expulsados? Pues, la voluntad tiene que ver con esta parte de tú ponerle voluntad a las cosas, lo que decíamos hace rato de los instintos, tú tener voluntad de hacer las cosas por instinto y estar practicando y practicando. ¿A eso te refieres con la voluntad? No, la voluntad de los seres humanos es hacer lo que se les dé la gana. Inclusive llegan a utilizar la fuerza de voluntad. Luego vamos a ver eso. Pero la voluntad de Dios es otra cosa, es el instinto creado, es tu ser, es conocerte. Cuando tú ya te conoces internamente y cuando sabes las cosas bien, ya no es tu voluntad. A veces va a haber cosas que tengas que hacer en contra de ti mismo. Y la gente se va a decir, pero ¿cómo es que lo está haciendo? ¿Por qué lo hace así? O sea, por ejemplo, puedes educar a un niño y sabes que la voluntad del niño es que lo trates bien, que le cumpla sus caprichos, que haga lo que sea, que se quite las cosas, que le des, pero cuando tú sabes que eso no le sirve, porque no le va a servir, lo va a hacer caprichudo, voluble, berrinchudo, egocéntrico, soberbio, entonces cuando tú sabes eso ya no vas a hacer la voluntad del niño. En este caso vas a hacer lo que tú creas que es bueno, como un padre, como nuestro padre te va a hacer y lo vas a tratar de ordenar, se va a enojar, le vas a tratar de formar el carácter, le vas a tratar de quitar sus berrinches, que sea maduro, que tenga presencia. Así actúa la voluntad de Dios, exactamente así. Entonces, a la hora nosotros de trabajar esta voluntad es un poco complicado, ¿no? Tenemos que ir en contra de nuestro propio pensamiento a veces, ¿no? Ya habíamos hablado que el dolor, si yo me equivoco 100 veces o 1000 veces, estoy aprendiendo. Pero si nomás me equivoco una vez o dos, puede que me vuelva a soberbio. No pasa nada. El aprendizaje es cuando viene, es contradictorio. Si yo 10 veces me equivoqué, 100 o 1000 veces, pueda que algún día tenga conciencia y diga, ya sé por qué me equivoco. Ahí es donde el espíritu hace su presencia. Cuando tú aceptas y reconoces y admites tus errores, y cuando quieres cambiar verdaderamente, es cuando el espíritu entra de lleno tu luz, lo que eres tú verdaderamente. Y es donde entra la otra parte que es la conciencia, Rafa. Ser Exactamente, de lo que estamos haciendo. Sí, porque cuando tú ya tienes un despertar de la conciencia, inmediatamente viene un despertar espiritual. Pero vamos a ver, cuando ya eres consciente de las cosas, entonces esto ya está actuando el espíritu en ti. Entonces, ya quiero cambiar las cosas, ya sé cómo las voy a cambiar, ya estoy consciente del por qué me equivoqué, por qué se fue la pareja, por qué no puedo hacer dinero, por qué actúo de esta manera,
Ah, ya lo sé, si yo soy un ser humano materialista completamente, pues voy a dejar de lado el espíritu, siempre voy a andar sobre el dinero, lo material y la emoción y el espíritu los voy a dejar por ahí. Pero pues estás matando el espíritu automáticamente, porque no estás creando una conciencia de lo que estás haciendo. Solamente es un impulso materialista en tu ser, o sea, dañarte, alimentar tu cuerpo, tu vanidad, tu pensamiento equivocado. Entonces el espíritu, que era lo que decíamos en los capítulos pasados, en el capítulo pasado, que cuando ya eres consciente de tus actos, eso evita que caigas en depresiones, ¿no? pues claro, porque ya tienes el espíritu vivo, el espíritu te va a rescatar de todo. Únicamente que le tienes que dar vida al espíritu, es un alimento. Por eso la oración es un contacto consciente con Dios o un contacto consciente contigo mismo. Que muchas situaciones dicen, bueno, yo soy Dios porque estoy hecho a imagen y semejanza, porque estamos hechos a imagen y semejanza de la creación, somos una creación finalmente. Entonces, como estamos hechos a esa imagen, entonces tenemos que actuar con voluntad, con un instinto de voluntad buena, de buena fe. Claro, la gente actúa de mala fe, de mala voluntad, fuerzas. Por eso te decía el niño, cuando yo me encaprichaba, yo quiero que me cumplan todos mis gustos, que se me dé todo en la vida, y te va a decir, bueno, pues que si te doy todo en la vida vamos a destruir a la humanidad. Entonces cuando tiene que entrar de lleno el despertar el espíritu es el que te va a conducir. Por eso decían, no pongas la carreta delante de los caballos, primero pon el espíritu, primero pon tu conciencia. ¿Estás seguro que estás haciendo las cosas con conciencia o eres un inconsciente de las cosas? Y es ahí donde ya tengo conciencia. Pero, ¿cómo se trabaja la conciencia, Rafa? ¿Realmente cómo comenzamos a trabajar la conciencia? A través del razonamiento, del buen pensamiento, de las buenas ideas, de la palabra impecable, de la verdad, de la honestidad. ¿Cómo vamos a llegar a la conciencia? Pues a través de la honestidad, de la verdad. Lo que siempre tenemos que aventar. Yo me puedo poner máscaras de mentiras y decir que estoy bien, que la vida es hermosa, que todo, que no está pasando nada, cuando en realidad no es cierto. Cuando en realidad sí están pasando cosas, estoy sufriendo, estoy acongojado, estoy triste, estoy ansioso, pues tengo que aventar por delante la honestidad para que tenga una respuesta y pueda abrir mi tercer ojo hacia el espíritu, que es la conciencia. Acuérdate que la conciencia y el espíritu es igual, es lo mismo, porque entras en una conciencia de Dios, a una voluntad de Dios. Por eso cuando si el niño entendiera, porque es un bebé, no tiene un razonamiento, su cerebro no está maduro, su pensamiento no está maduro, pero si el niño le entendiera que lo regañas o lo ubicas en la vida por su propio bien, bueno, pues el niño estaría bien, pues el niño empezaría a crecer espiritualmente, cosa que no pasa. Nosotros somos niños de 50, 60, 70, 90 y 1000 años, porque no aprendimos a madurar sobre la voluntad de Dios. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra conciencia? Somos inconscientes. Entonces, por eso cuando alguien viene y te da una recomendación, un consejo, y no lo aceptas o reniegas, no estás trabajando la conciencia y no estás alimentando tu espíritu. Así es. Si alguien te dice, por ejemplo, el maestro llegó y les dijo, clarito nos dijo, entre muchas enseñanzas de Krishnamurta y todos los grandes maestros, él nos dijo, bienaventurados, bienvenidos, bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, vamos a saciar tu espíritu, que está caído, dolido, porque tu espíritu tiene hambre, está sediento, está hambriento tu espíritu, no tu pensamiento. Tu pensamiento lo alimentas de 1000 porquerías o de 1000 pensamientos falsos o de 1000 ideas falsas, no, tu espíritu. Entonces dice, será saciado, siempre y cuando estés en la bendición, siempre y cuando seas bienaventurado, siempre y cuando seas bendecido, estés en gracia. Y yo entro en la puerta y alguien no me deja entrar, no soy bienvenido. Y si no dejo entrar la idea, el regaño, a lo mejor el consejo, ¿cómo voy a alimentar? Y a lo mejor alguien ve mi error y me dice, bueno, pues yo te quisiera hacer ver tu error. Y ¿cómo vas a saciar esa hambre y esa sed de justicia entonces? No se puede.
Y no creas la conciencia, ¿no? No, porque el espíritu es conciencia pura. Y el Dios tenía la conciencia pura. Si tuvieras una conciencia, totalmente abierto el ojo, que es la conciencia, el espíritu estaría libre. Serías un Espíritu Santo, como le llaman. ¿Por qué? Porque tu espíritu se libera. Pero está atorado, lo estás aniquilando con drogas, con pensamientos malos, con ideas malas, con miedos, con angustias, con soledades, con frustraciones, porque no has sabido manejar esa parte. Entonces, ¿así cómo? Entonces, para trabajar toda la parte del espíritu tenemos que tener un despertar espiritual, ¿no, Rafa? Así es. Pero antes de ello hay otros dos despertares. El primero es el falso despertar. ¿De qué se trata el falso despertar, Rafa? Los falsos despertares es toda la gente cree que con su dinero, que con sus cosas va a estar bien. Está trabajando un falso despertar. No está despertando a lo que es verdaderamente la esencia de un ser humano, sino a una falsedad de la vida, a un falso Dios, a una falsa vida. Por eso tarde o temprano le va a doler y lo va a alcanzar. Por eso se le llama, tiene un falso despertar. Cree que despertó la conciencia, pero no, está mal. Por eso muchas veces, o todas las veces, pues pugnan por tener. No ser, tener. Eso es los falsos despertares. Los falsos despertares es tener. Nosotros tenemos que buscar ser. Esas son todas las doctrinas, todas las que te imagines te van a llevar hacia el ser. Todas deberían de hacerlo. Entonces la gente confunde esta parte con el despertar espiritual. El falso despertar lo acomodan a lo que ellos necesitan. Así es. Pensando que están teniendo un despertar espiritual. Así es, pero no. Porque tienen una falsa armonía, una falsa felicidad, una falsa alegría. Claro, con las cosas sí se ve. Pero es un falso despertar, está siendo falso eso. Esto se puede confundir un poco con lo que decíamos hace rato de la parte de la religión. El hecho de tú ir a tomar una doctrina tiene que ver también con un falso despertar. Sí, porque van y toman la doctrina, pero pues no profundizan, no concientizan las grandes enseñanzas. Van a la doctrina, yo imagino que van a misa o van allá donde tengan que ir y se salen y se les olvidó la enseñanza. Y ya creen que tienen su dosis de espiritualidad. Sí, así lo han dicho, pero no es cierto, no están alimentando el espíritu. Nada más está llegando la palabra, pero no la está alimentando, porque para poder alimentarla hay que ser consciente de lo que se está manifestando ahí. Y eso es lo que la gente se pierde. La mayoría de la gente anda perdida así. Sí, porque yo he escuchado de empresarios, gente verdaderamente que maneja lo material a la N potencia, que dicen que ellos llenan la parte espiritual con estar yendo a misa todos los domingos, que esa es la parte espiritual en la que ellos ya cubren toda su espiritualidad, y ese es un falso despertar. Ajá, porque nada más se empapan de religión, pero no de palabra viva. La palabra tiene que ser viva cuando la pones en acción. Por eso decía, la palabra quema, es un fuego, es algo que te va a lastimar, es un dolor que te va a llegar, que te está haciendo consciente. Y cuando eso llega te está quemando, te está ardiendo en tu cuerpo, es una luz que te invita a la conciencia. Entonces viene la otra parte que es el despertar de la conciencia. Es cuando ya eres consciente del por qué estás ahí. Y yo voy con el fervor que se necesita a cualquier lado, a cualquier aprendizaje, incluyendo los reyes, lo que sea. Yo sé con qué fervor, a qué voy, qué estoy haciendo ahí, qué quiero obtener. Y quiero obtener mi espíritu, quiero rescatar mi espíritu, porque mi espíritu está enlodado, está podrido. Por eso, pues cuando la Magdalena llegó y dice, ir a los seres humanos llenos de pecado, ¿quién se va a atrever? A ver, atrévanse. Si somos pecadores, no tenemos la palabra impecable, tenemos la palabra de pecado. Pero si no alientas el espíritu con palabra viva, yo puedo ir a una congregación y estar ahí 1000 años y no pasa nada, no me empapé el espíritu, la conciencia. Pero si yo voy, pues una frase, una palabra me está llenando el espíritu, me está cambiando el curso de mi vida. Eso es lo importante. Oye, pero entonces sí tiene que tener un buen de voluntad, porque para tener un despertar de la conciencia es muy fuerte y doloroso el proceso, ¿no? Es tu voluntad de crecer, de nacer, de renacer. Por eso se lo dijo a Nicodemo, por eso traía a los discípulos, ellos los hizo renacer.
traían unas ideas falsas de su vida toda anterior, y llegó el maestro y los hizo renacer otra vez, alimentó su espíritu, andaba por su misión, alimentando su espíritu, el espíritu de la gente, no su mente, no su idea materialista, no, su espíritu, se fue directo al reino interior, a su espíritu, a sus frases, a sus parábolas, a sus cosas. Todo maestro también, Sócrates, Pitágoras, Platón, el Krishnamurti, Alá, todos van hacia el espíritu, hacia el reino interior, hacia la esencia pura del ser humano, hacia la luz, hacia el soplo divino. Hacia allá van todas las doctrinas, hacia allá van todas las enseñanzas, incluyendo la AA igual, va que tu espíritu crezca y puedas desalojar todo tu pensamiento, todo tu temor que te invita a tomar o a estar mal, a estar enfermo. Por eso dicen, bueno, ese ser humano tiene una muerte espiritual o está enfermo espiritual, ¿cómo se puede curar? ¿Cómo puede sanar? Ah, bueno, pues sanando el espíritu, y ya platicamos qué es el espíritu. Oye, pero este despertar de la conciencia también te ubica en una realidad en tu vida, ¿no? Donde tú estás ubicado. Hay veces que pensamos que somos más de lo que realmente somos en nuestro interior, y entonces ahí perdemos mucho tiempo, ¿no? Cuando llega este despertar de la conciencia, no aceptamos realmente quiénes somos, ¿no? Es como alguien que quiere cantar y siempre dice que no tienes talento para cantar, ¿no? No está consciente de su debilidad y de su limitación. Ya lo habíamos comentado. Cuando no estás consciente de tu debilidad y tus grandes limitaciones, te va a jalar el ego, no vas a ser humilde. Y para tener un despertar espiritual necesitas de mucha fe, mucha humildad, mucha voluntad. Para eso. Pero si estás sobrado, si el vaso está lleno, si estás lleno de puras ideas y tu espíritu vacío, pues ¿cómo? Si tienes muchas ideas, estás hasta revolucionado en ideas. Voy a hacer una casa, voy a tener un carro, voy a tener esto, voy a tener aquello, voy a hacer una empresa, voy a hacer bla, 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 voy a tener... Pero estás revolucionado, estás lleno de puras ideas, pero ¿cuándo? Entonces no aceptas este despertar de la conciencia. No hay despertar de la conciencia. A ver, intenta despertar a alguien. A ver, inténtale manifestar la verdad. Pues por eso crucificaron al maestro, porque los quería hacer consciente de un reino interior, de un espíritu, de una luz. Y lo trabajó mucho y mucho. Pues le dijo a Pedro, es que me robaron mi capa. Güey, entrega la otra, ¿o qué te está haciendo daño? Pues la idea del robo. Nada más es una percepción de la mente. Aquel ser humano también tiene otra percepción de la mente. O sea, no toques el espíritu está vivo, está bien, no toques tu esencia, pero si la tocas con un pensamiento malo vas y le enlodas, como enlodar algo, ensuciar algo. ¿Y cuál es la diferencia, Rafa, entre un despertar de la conciencia y un despertar espiritual realmente? Pues ya es, cuando tú ya tienes un despertar espiritual es porque ya tienes una conciencia de las cosas, entonces en ese momento lo que sigue es un despertar espiritual, donde tú ya vas a estar bien, donde tú ya vas a saber cómo alimentar exactamente tu espíritu. Por eso dicen la variedad de experiencias religiosas, la variedad de experiencias espirituales que ha tenido el ser humano. Hay seres humanos que de súbito así tienen un despertar espiritual y tienen la luz, el flash, la luz cegadora, y están en una montaña, el aire puro, así muchas cosas que han manifestado. Pero tuvo un despertar espiritual, por fin despertó su espíritu. Eso es el tratamiento que tendrían que hacer todo el tiempo los que tú dijiste, la religión, los psiquiatras, los psicólogos, los coaches. Todo ese ser humano tiene que ir directamente al espíritu, hacia su luz, hacia su esencia, para que pueda renacer nuevamente el ser humano. Pues ese es el trabajo exhaustivo que se tiene que hacer para que tenga un despertar espiritual. Cuando ya tiene un despertar espiritual, todos los pensamientos, los que sean malos, los va a deshacer. Por eso los optimistas quieren llenarse de pensamientos buenos y bonitos, pero no están deshaciendo los pensamientos malos, o sea, no están tratando de despertar el espíritu, nada más están sobre el alma y el alma y el alma y el alma, y se oye bonito porque como racionalizan, están trabajando el alma. Échale ganas, vas a salir adelante, tú eres un triunfador porque tú puedes hacer las cosas maravillosas, si tú eres un gran exitoso, bla, 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 porque están
pegándole al razonamiento nada más, a lo que racionaliza, y el espíritu, lo que hemos comentado. Oye, pero no trabajar el alma enriquece el espíritu, que es lo que decíamos hace rato, para que no haya esta Cuando es el camino bueno, sí. Cuando tenemos la voluntad bien establecida, el instinto bien, los pensamientos bien, las emociones positivas, lo que me has dicho, sí. Que es lo que vino a decir el maestro, es a bautizarnos con ese pensamiento vivo de fuego. Pero pues no puedes estarte contradiciendo, o sea, no puedes servir a dos amos, o estar sobre la materia todo el tiempo, que te va a absorber completamente tu pensamiento, tu ser, tu alma, tu razonamiento, y estar trabajando el espíritu. Pero aquí no habrá una confusión, Rafa, porque si los psiquiatras, los psicólogos y todas estas personas trabajan la parte positiva para que tú seas consciente y te comportes como debe de ser, no va directamente eso a tu espíritu y es trabajar tu espíritu. Ese es el trabajo que deberían de hacer, trabajarlos con la verdad. Ese es el trabajo precisamente que tiene que hacer un psicólogo, un pastor, un gurú, un maestro, un iniciado, por supuesto. Pero el chiste es que los trabajaran bien, que los hicieran ver sus errores, sus falsos pensamientos, sus falsas ideas, sus falsas voluntades, que los enteren de que están equivocados en la vida, que traen fracturas, dolores, frustraciones. Ese es el trabajo. Si eso lo logran, los avientan a trabajar directamente, le están tocando el espíritu, su esencia, que eso debería de ser. De hecho, vas con esas personas y te tratan de limpiar para que trabajes tu espíritu. Pero también tiene que ver mucho la voluntad del otro, ¿no? Si ellos, aunque te trabajen y tú entiendes una cosita y no te parece y te das la vuelta porque ya no te gustó, pues ya no estás trabajando la parte espiritual. Ese es el camino que tendría que buscar todo el ser humano hacia el espíritu. Si tú vas con las personas y no les entregas tu voluntad y no te pones en sus manos, ahora hay que ver en qué mano nos vamos a poner, qué enseñanza nos está nutriendo, qué idea nos está haciendo bien para poder trabajar y que me expliquen. Estoy trabajando tu espíritu. Por eso todos los programas son 100% espiritual, porque están trabajando tu espíritu. Que seas un humano ya instintivo, que seas bondadoso, que cambies de juicios y actitudes. Que tu actitud ya no sea negativa, que no sea catastrófica, que no sea conmiserada. Que no estés de negativo en la vida. Es difícil. Sí, y aparte sí, no cualquiera, ¿no, Rafa? No cualquiera te puede hacer un despertar espiritual, necesita tener mucha conciencia de una infinidad de cosas, ¿no? Pues claro, por eso te digo, los maestros, los grandes maestros, sí te dirigen, pues Jesús te dirige a la parte espiritual. Ese fue su misión. Claro, en aquellas épocas no se le entendió, creyeron que era una religión o no sé qué creyeron. No, era un ser humano con una palabra viva, con un fuego, con una enseñanza, con una experiencia que te vino a redondear. Te dijo, mira tú, la parte espiritual, el camello, el rico no va a entrar. El racionalista, pues esta aparte, no va a encontrar la fe, nunca la va a encontrar. El que es racionalista jamás va a encontrar la fe, porque va a decir que es por él, todo es por él. Ah, pero el que es un ser humano espiritual sí se va a encontrar a él mismo, sí va a encontrar su esencia, su ser. Ese es el trabajo que deberían de hacer todas las enseñanzas, conducirte hacia lo espiritual, porque finalmente, si un ser humano está enfermo espiritualmente, por lógica basta, su alma está enferma y su cuerpo lo va a resentir. Es por lógica normal del ser humano. Y tu espíritu no está bien, si no está bien trabajado desde niño, tu luz, el cuerpo lo va a resentir. Tú lo dices, bueno, yo no quiero hacer ejercicio porque estoy deprimido, porque estoy triste, porque tengo ego. Ah, bueno, pues porque el alma está racionalizando mal, está enfocando mal. Entonces, empezar un poco a trabajar la parte espiritual. Empiezas desde cómo te sientes tú con una acción o con algo que te suceda y entender que te está afectando en algo y empiezas a cambiar eso. Sí, la conciencia. Si tú tienes un despertar de la conciencia, te abriste el tercer ojo, abriste a la enseñanza, pues vas a ser consciente de muchas cosas. Por lo tanto, el espíritu va a estar bien alimentado. Eso es lo que nos venía a decir el maestro. Sean conscientes de que la venganza, el resentimiento, la angustia, el estar diciéndole a tu semejante, lastimándolos, el de estar llenando tu culpa, el del hijo pródigo, de todas las enseñanzas, sean conscientes. Ese era el trabajo, meternos a una conciencia para que
conociéramos nuestro reino interior, nuestro espíritu, nuestra luz, Dios, el espíritu, que es lo mismo, Dios y el espíritu es lo mismo. Ese era el trabajo. Sí, porque cuando pasa alguna circunstancia, siempre lo inmediato es echarle la culpa al otro y no ponerte a pensar qué es lo que tú sientes con esa circunstancia y qué fue realmente lo que pasó, ¿no? Y qué fue realmente lo que te movió. Y el perdón. El perdón es lo que tenemos que tener siempre presente, todo el tiempo. Los seres humanos espirituales ya por antonomasia perdonan porque tienen el conocimiento, tienen la comprensión, tienen la sabiduría, tienen el entendimiento bien. Por eso Jesucristo pues tenía su cuerpo no estaba viciado, tenía el alimento necesario, no lo vició con drogas ni con nada, su cuerpo era... Y luego su alma, su pensamiento pues era grande, era máximo, era un élite. Y por supuesto su espíritu es vivo, está vivo todo el tiempo. Y todos los iniciados, el Zoroastro, el Hermes, todos vivieron lo mismo. El Buda, ese es su camino, ese fue su caminar. Encontrar su espíritu, encontrarse con ellos mismos y saber que ellos mismos eran un Dios integrado en ellos mismos. Ya para terminar, Rafa, entonces para tener un despertar espiritual y un despertar de la conciencia tenemos que trabajar los instintos, la voluntad y la conciencia, que es lo que dijiste hace rato, ¿no? Así es, el cuerpo es una máquina que se mueve, que está. La voluntad se entiende como el razonamiento. Hay que racionalizar, pensar, entender, ser inteligentes. ¿Para qué? Para que sea bien alimentado el espíritu a través de nuestras bases que son la conciencia, a través de crear instintos. Pues ya especificado bien, ya va a funcionar nuestra máquina, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Y con esto ya entendemos que, como bien lo has dicho a través de todos estos capítulos, que el espíritu es el que va a curar todos nuestros problemas, ¿no? Exactamente, si tú tienes un despertar espiritual, que es lo que han manifestado los grandes maestros, nosotros vamos a ser iniciados apenas. O sea, estoy en pañales, por decirlo así, en esto que estamos comentando. Yo no puedo decir que soy un ser humano espiritual, no podría decirlo. Pero te estoy dando la indicación cómo se puede lograr. Pero tienes que ser muy honesto contigo mismo, muy sincero, muy verdadero, para que te conduzca a un despertar espiritual, que es lo que todo el ser humano debería de luchar para obtener. Pero hay que trabajar poco a poco la parte espiritual para que sea un equilibrio entre el cuerpo, que es nuestra mente material, el alma, que es nuestra mente emocional, y el espíritu, que es nuestra mente espiritual. Que es difícil y es complicado, pero sí se logra y vienen grandes resultados. Te vuelves un ser humano íntegro y estoico, el estoicismo en el ser humano. O sea, un hombre con carácter maduro, pues. Bueno, pues haciendo esta parte del espíritu que siempre has estado mencionando y que esperemos ya pues haya quedado bien explicado para que bueno vayamos entendiendo también toda esta parte que siempre nos menciona Rafa del espíritu, que el espíritu es el que logra pues dar solución a todos nuestros problemas. Pues muchas gracias, Rafa. Pues yo los saludo nuevamente y esperemos que estemos bien. Y los temas que están por ahí los vamos a ir sacando poco a poco. Yo les mando saludo a todas las personas que nos siguen, que están con nosotros desde el inicio, y los que se están integrando, los saludo. Sí, y pues sigan también compartiendo para que pues le llegue a más personas y podamos ayudarlos en algo con estos programas de los Reyes. Muchas gracias, Rafa, otra vez. Sí, gracias. Yo soy Víctor y nos vemos en la próxima.